Ya. En esta segunda parte de la clase de hoy nos enfocaremos en explicar brevemente en qué consiste el nuevo proyecto de ley que pretende aplicar el procedimiento de tutela respecto a los funcionarios públicos. Posteriormente analizaremos algunos casos de jurisprudencia sobre tutela laboral de funcionarios públicos y de trabajadores en el contexto de emergencia sanitaria. Respecto al proyecto de ley que está próximo a promulgarse, tiene como finalidad incorporar a las relaciones laborales del sector público el procedimiento de tutela laboral, siendo así extensible la acción de tutela a todos los trabajadores, incluyendo a los funcionarios públicos de la administración pública, el Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas, a los funcionarios públicos de los municipios, Tribunal Constitucional, del CERVEL, la Contraloría General de la República, del Banco Central u aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos. Asimismo, el proyecto modifica el Código del Trabajo al establecer el ámbito de actuación de la Dirección de Trabajo en materia de tutela laboral y clarifica el pago de las indemnizaciones para trabajadores del sector público en caso de acogerse a la denuncia por esta razón. Finalmente, se precisa que si el juez declara que el despido de funcionarios de la Administración del Estado es discriminatorio, el funcionario afectado podrá optar entre indemnización que le corresponda o su reincorporación al cargo. Respecto a jurisprudencia reciente, relacionada con la acción de tutela y los funcionarios públicos, una reciente resolución del Tribunal Constitucional declara admisible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugna los artículos 1, inciso 3 y 485 del Código del Trabajo. La acción de tutela interpuesta ante el Juzgado de Letras y Familia de Molina, donde el sujeto pasivo corresponde a la municipalidad, exigiendo la indemnización de daño moral por la suma de 25 millones de pesos. El Tribunal Constitucional estimó que sí se infringieron los principios de supremacía constitucional, juridicidad y de legalidad establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Y posteriormente la segunda sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento debido a que los antecedentes examinados concluye que sí se dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93 de la Constitución Política. Hola a todas y todas de nuevo. Bueno, como lo prometí es deuda, aquí estamos para conversar sobre alguna jurisprudencia destacable en estos tiempos de COVID-19. Pero primero y antes de entrar de lleno a este análisis, quisiera comentarles algo muy importante que es necesario que tengan en consideración. Durante este estado de catástrofe, este estado de excepción constitucional, se han dictado una serie de leyes, entre las cuales pudieron ver algunas en la primera clase de la escuela sindical, ¿no es cierto? Y dentro de ellas se dictó una ley de excepción del régimen de plazos de las acciones judiciales. Dentro de esta ley que dictó este régimen de excepción de plazos, se dictó que las acciones laborales se encuentran suspendidas en su ejercicio durante la vigencia del estado de catástrofe. Esto quiere decir que no está corriendo el plazo para ejercer acciones laborales, y este plazo está suspendido, reanudándose luego de que cese el estado de catástrofe. Es decir, ahí comienza de nuevo a reanudarse el plazo. Esto es muy importante a considerar, ya que durante todo este tiempo no están corriendo los plazos para efecto de si prescribe o no una acción. Y también dentro de esta misma ley se estableció que en caso de que se requiera por la naturaleza de ciertas acciones, interponer el reclamo ante la Dirección del Trabajo, este trámite, que se considera como requisito esencial, por ejemplo, en los casos de procedimientos monitorios, que son aquellos casos en que la cuantía del juicio mismo es menor a 10 ingresos mínimos remuneracionales, no se va a exigir la interposición del reclamo ante la Dirección del Trabajo, lo que quiere decir que se puede accionar directamente ante los tribunales de justicia, saltándose entonces esta instancia administrativa.
Lo más probable es que la intención del legislador haya sido alivianar la carga de la Dirección del Trabajo, que en este tiempo también ha tenido una sobrecarga de trabajo muy importante, al igual que los tribunales del trabajo y los tribunales en general. Ya que en todo caso igual se puede accionar, que estén suspendidos no quiere decir que no esté funcionando el Poder Judicial. De hecho, las audiencias se han hecho igual por videoconferencia, y bueno, como vamos a ver ahora, se han dictado varias medidas en cuanto y frente a las denuncias por vulneración a derechos fundamentales. En el primer caso que tenemos acá, es un caso de tutela de trabajadores que son población de riesgo. ¿Ya? En este caso, accionó un sindicato en contra de una clínica. Bueno, aquí figura el nombre, la idea es que, bueno, en todo caso estas sentencias son públicas, pero aquí se denunció que los trabajadores estaban expuestos a que se vulnerara su derecho a la salud, su derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Por lo que, con el objeto de poner término al juicio, las partes se han obligado y se han comprometido a asumir, entre otras, las siguientes medidas. Por ejemplo, que se mantenga la medida de cuarentena preventiva con aislamiento social hasta el término del estado de excepción constitucional de catástrofe, o sus prórrogas a los trabajadores afiliados al sindicato y que se encuentran o se encontraran en algunas de las situaciones de población de riesgo y que no se encuentren prestando servicios en modalidad de teletrabajo. Esto es, por ejemplo, trabajadores mayores de 60 años, trabajadoras embarazadas, trabajadoras madres con hijos menores de 2 años que durante el estado de excepción constitucional se encuentren con dificultades para delegar el cuidado del menor, trabajadores enfermos crónicos o inmunodepresivos, y así también incorporar esta medida de aislamiento social a las trabajadoras que deben reincorporarse a prestar servicios luego de su postnatal. Es decir, a toda esta población de riesgo se mantiene la medida de cuarentena preventiva, y asimismo respecto a esos trabajadores que se encontrarán aislados, durante la vigencia de este aislamiento o de esta medida, sin embargo, igual se estableció que se pagará el promedio de su remuneración fija y variable ordinaria mensual de los últimos 3 meses, y asimismo una serie de beneficios y bonos que, con los que contaban estos trabajadores que se tomó esta medida, ¿no es cierto?, para resguardo de su salud y de su integridad física. Así se puede ver entonces que también se aplicará también esta medida respecto de otros trabajadores de las empresas que se encuentren en las mismas condiciones. Y eso sería como en este caso. Mantuvieron sus beneficios, ¿no es cierto? Otro caso que nos pareció interesante es un caso de tutela por aplicación unilateral de la Ley de Protección al Empleo. ¿Ya? Esta tan polémica Ley de Protección al Empleo, en esta causa accionó un sindicato en contra de una empresa de retail muy conocida, y se radicó en el segundo juzgado de letras del trabajo. Aquí se estableció, se condenó que, siendo la suspensión unilateral del contrato de trabajo que se denuncia una situación análoga a ese despido, desde que se priva a las trabajadoras y a su familia que constituye el sustento de la remuneración, se ordena en este caso que se deje sin efecto esa medida de suspensión unilateral del contrato comunicada a estas trabajadoras. ¿Por qué? Porque además estas trabajadoras eran trabajadoras que se encontraban con un fuero maternal. Por ende, aun cuando el empleador hubiese querido interponer esta suspensión unilateral de su contrato de trabajo, no hubiese podido porque, bueno, luego se modificó esta Ley de Protección al Empleo y se incorporó que no se puede suspender a los trabajadores que cuenten con fuero. Bueno, este es el caso que se tuvo que resolver mediante una tutela de derechos fundamentales, y se condenó entonces a la empresa a pagar el saldo insoluto de las remuneraciones por el mes de abril y las remuneraciones correspondientes al mes de mayo
que fueron las que, mientras se aplicó esta suspensión, y las que se devenguen en el futuro. Y asimismo se ordenó también al empleador a que siguiera pagando los beneficios, como por ejemplo el de la salacuna. En este sentido, entonces, se puede ver cómo la mano dura de la ley cayó sobre esta empresa que intentó unilateralmente suspender a trabajadores sin su consentimiento, cuestión que es muy grave, ¿no es cierto? Finalmente, encontramos este tipo de caso de tutela por no contar con medidas de salud. Este es un caso del Juzgado de Letras de Concepción. También por acá hay otro caso del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. En este caso de Concepción, acciona un sindicato en contra de una empresa de maderas por no contar la empresa con las medidas de seguridad e higiene necesarias en este contexto de pandemia. Por lo que se ordenó a través de esta primera resolución en que se decretó como una medida cautelar, que se acoge la solicitud de la suspensión de los efectos del acto lesivo, lo que hablamos en la primera cápsula, por cuanto se ordena a la empresa a adoptar las medidas de seguridad necesarias para que sus trabajadores puedan concurrir a las faenas de trabajo y asegurar la salud e integridad física de los mismos. ¿No es cierto? También se ordenó al empleador crear un catastro donde con una lista de los trabajadores afiliados al sindicato que se encuentran en población de riesgo, determinando su rango etario, enfermedades crónicas, embarazos, etcétera, a fin de conocer cuál es el estado de los trabajadores que prestan servicios para esa empresa. Bueno, con estas medidas entonces esperamos que los trabajadores de ese sindicato hayan podido trabajar sin tener que poner en riesgo su salud y la de su familia. Eso es lo que teníamos por contarles. Los dejamos más que invitados a seguir participando de esta escuela de formación sindical. Estamos con todas las ganas de ponernos a su disposición, ya que creemos en la organización y en la reivindicación de los derechos de las y los trabajadores. Nos queda un arduo camino por recorrer recién comenzando este proceso constituyente, pero para eso estamos educando e informándolos a los ciudadanos y ciudadanas de este país, y así que los dejamos cordialmente invitados a que cualquier duda o consulta pueden contactarnos a través del consultorio jurídico, ahí les dejamos los números de teléfono, y por las redes sociales, por cualquier medio, también pueden contactarnos. Así que ha sido un gusto haber estado esta tarde con ustedes. Me despido muy cordialmente y espero que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos.